Alabado sea Jesucristo, bienvenidos a la clase semanal. El día de hoy vamos a ver lo que es la literatura de la primera mitad del siglo XIX. Anteriormente habíamos visto algo similar, entonces pienso de que ha quedado claro. De igual forma vamos a hacer un pequeño repaso antes de... Cuando decimos, me refiero a literatura, ya sabemos de que estamos hablando de un conjunto de libros, etcétera. Ahora se le llama así a la época independentista que abarca los primeros años previos a la independencia de un país, así como los primeros, luego de obtener la libertad. En Guatemala la independencia se alcanzó el 15 de septiembre de 1821. Ahora bien, aquí podemos ver que fue una época marcada por las luchas políticas, los fuertes deseos de libertad, de igualdad, de autonomía y principalmente de nacionalismo. La influencia se percibe también en la literatura impregnada de sentimientos y un carácter eminentemente cambiante. Esto quiere decir que al momento de la independencia, eso es lo que se quería, buscar apartarse o desligarse de un país con otro, buscando con esto una igualdad también, quiere decir que todos los países tenemos los mismos derechos y todo dependiendo de quién lo vaya a gobernar, eso es algo muy importante. Luego la autonomía, que cada país va a decidir qué es lo que va a hacer dentro de su espacio, y principalmente del nacionalismo. A la nación a la que pertenecen es a la que le deben de rendir un privilegio tal por pertenecer a ese país. Luego dice que el carácter va a ser cambiante, dependiendo de la actitud, así es como va a ir cambiando y evolucionando cada uno de sus aspectos que esto considere que sea necesario. Ahora bien, les había dicho de que el repaso era que ya habíamos visto algo parecido, era con la época colonial, donde habíamos dicho que colonia significa un término de colonizar un territorio, es decir, de apropiarme de un espacio. Ahora bien, ahora voy con la literatura. Ya dijimos ahora fue una época marcada por las luchas políticas, los fuertes deseos de libertad que ya habíamos dicho para obtener esto que se llama independencia. Los deseos independentistas surgieron como respuesta a las tendencias ilustradas que buscaban la cultura y el conocimiento. América procuraba tener nuevos rumbos en el comercio, con el objetivo de no depender más de España. Recordemos que el hecho de formar o de marcar la independencia era para eso, para que cada país fuera libre o tuviera esa libertad de tener comercio, de tener diferentes desarrollos dentro de su espacio. Ahora, en la literatura del periodo independentista, la literatura abarca, ya habíamos dicho, todo lo que se refiere a textos. Dentro de estos van a ir incluidos los que son los cronistas, del cual hoy por hoy se tiene este conocimiento. Este periodo donde nace el periodismo como forma de manifestación literaria, lo que propició una mayor difusión de la literatura y por ende un mayor desarrollo de las letras en nuestro país. Cuando estamos hablando del periodismo, aquí es donde abarcamos lo que es la literatura, leer todo lo que pasó en aquel entonces, y qué mejor manera que haberlo hecho por medio del periodismo. No solamente esta, también se desarrolló principalmente dentro del periodismo lo que son los semanarios, periódicos semanales. Luego los folletines, pequeñas novelas, los cuales salían periódicamente en los semanarios, es decir, en los periódicos. Estos folletines y semanarios les servía a la población para enterarse de qué era lo que pasaba. En esta, donde estamos hablando de novelas, obviamente era parte de un entretenimiento que de igual forma siempre hablaba de la cultura. Ahora, con esto que tenemos aquí, tenemos también lo que es el romanticismo y el costumbrismo. Las tendencias artísticas más notables de la literatura de esta época fueron estas:
romanticismo. En Guatemala esta corriente se caracterizó por la valoración del nacionalismo, el pasado del país, la naturaleza del guatemalteco como personaje fundamental en nuestra historia. Eso quiere decir que dentro de esto vamos a abarcar lo que es, o se marca mucho el nacionalismo, todo lo que es en Guatemala, y hay varios textos guatemaltecos de autores guatemaltecos. Entre estos se destaca José Batres Montúfar, también está José Milla y Vidaurre, conocido con el seudónimo de Salomé Gil, ya que estos dos personajes son muy destacados por las obras que escribieron basándose específicamente en el espacio de Guatemala. Lo que es José Milla y Vidaurre, tenemos una variedad de bibliotecas o de libros que una de ellas, y muy importante que se tendría que leer, es La hija del adelantado, donde aquí nos aparece parte de la conquista, es una novela, pero aparece parte de la conquista de Guatemala. Tenemos Los Nazarenos, El visitador, Memorias de un abogado, también son muy importantes y muy destacados para que como guatemaltecos los estuviésemos leyendo. Ahora tengo lo que es el costumbrismo. Consiste en reflejar las costumbres sociales de la época como una narración pintoresca y real. Pretende pintar con palabras un paisaje viviente de tradiciones y costumbres en una región determinada. Esto quiere decir entonces de que toda la costumbre, y Guatemala es rica en eso, en costumbrismos, tanto que se marca y que se ve, que muchas veces como guatemaltecos lo hemos dejado a un lado, sino que nos vamos más a las costumbres de otros países que al de nosotros, en donde habitamos. Esto es muy importante conocerlo. Ahora bien, si yo estoy abarcando lo que es la independencia, estoy marcando aquí los espacios del por qué se dio esa independencia. Y esa independencia, volvemos, que fueron los deseos de libertad, que esto fue lo que más marcó la libertad de todos los ciudadanos, de ya no depender de un país, sino ser autónomos, tener la misma decisión de su país. Ahora bien, dentro de los principales autores de las obras literarias tenemos, dentro del periodismo está Simón Bergaño, redactor en la Gaceta de Guatemala. Semanarios, que serían estos los que estábamos viendo, Rafael García Goyena, con su obra Los animales congregados en Cortés. Folletines, José de Irizarry, El cristiano errante y la historia del perinclo Empaminadas del Cauca. En la poesía tenemos a José Batres Montúfar, Yo pienso en ti, Tradiciones de Guatemala, ensayo sobre José Martí. Y la última, que sería la novela, en este caso tenemos la novela, que de igual habíamos dicho que salían los folletines, ya habíamos mencionado al autor José Milla y Vidaurre, con La hija del adelantado, Los Nazarenos, El visitador, Memorias de un abogado, El canastro del sastre, también está. Cuando me refiero al canastro del sastre, con el personaje José Milla y Vidaurre, ahí nos marca ciertas tradiciones de Guatemala, cómo se hacía la Navidad en aquel entonces, que era la feria de Jocotenango, también están marcadas en este texto, que ustedes pueden buscar, y creo que en internet hay varios fragmentos del mismo, donde ustedes pueden obtener información de esta. Ahora bien, todo esto es muy importante conocerlo, como les decía la vez pasada, abarca parte de sociales y comunicación por lo mismo, parte de historia que yo debo de leer y conocer, y con esto entraría lo que sería la literatura. La tarea, porque sí va a haber una tarea, la tarea que voy a dejar y que la voy a mejorar las instrucciones en la plataforma, es una exposición. Una exposición sobre el periodo independentista.
sobre el periodo independentista. Deben aplicar un cartel, yo repito, voy a poner las instrucciones más detalladas en plataforma, donde ustedes esta vez no van a escribir nada en el cuaderno, sino solamente se van a grabar y me van a explicar lo que para ustedes fue el periodo independentista, quiénes participaron en la firma del Acta de Independencia de Guatemala, por qué se dio, etcétera. Ustedes van a utilizar su cartel donde me pongan en la parte de atrás o a la par donde ustedes quieran el listado de todos los que firmaron esa acta y a decir algún detalle importante de cada uno de los personajes. Espero que les haya quedado claro. Feliz día.